Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos llene ese vacío que tenemos en nuestra alma, Señor Jesús. Tú eres el único que das paz. Tú eres el único que das tranquilidad. Tú eres el único que nos da cariño, amor. Tú eres el único que nos da salvación. Bendice estos labios de barro, Señor. Dame permiso de compartir tu palabra y bendice tu palabra en todos los corazones que están escuchando, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Ezequiel 23. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta. Y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria, y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo, pues, pondré tu cáliz en tu mano. Parábola de las dos hermanas. Una vez más, en el capítulo 23, Ezequiel corrió el riesgo de quedar aislado y le relató al pueblo otra extraña parábola. En esta parábola de las dos hermanas, una se llamaba Ahola, y la otra Aholiba. Creo que cuando él comenzó a presentar esta parábola, la gente sonrió, se burló y habrán dicho seguramente: ¿qué pretende este hombre con una historia como esta? El versículo 1 nos vuelve a decir: vino a mí palabra del Señor diciendo. Vemos que el profeta quiso aclarar nuevamente que él no se había inventado esta historia. Dios le había comunicado ese mensaje. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre, las cuales se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron acariciados sus pechos virginales. Así que las dos hermanas ya no eran vírgenes y se habían dedicado a la prostitución. Pero, ¿de qué estaba hablando el profeta? Continuó diciendo el profeta en el versículo 4. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba. Ambas fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Dice aquí, Samaria Ahola. Ahola era el reino del norte de Israel. Y luego dice, y Jerusalén Aholiba. Es decir, que Jerusalén y Judá, el reino del sur, era Aholiba. El significado de Aholiba, o sea, Judá y Jerusalén, el reino del sur, es el siguiente: mi tienda o tabernáculo está en ella. ¿Quién estaba diciendo esto? Dios estaba diciendo: mi tabernáculo está en ella. En otras palabras, en el reino del sur, en Jerusalén, se encontraba el hermoso templo de Salomón. Para su construcción se utilizó como modelo el tabernáculo del desierto,
y era el lugar donde el pueblo se acercaba a Dios. Con el tiempo, el reino del norte se rebeló y separó de la parte sur de Israel. El rey Jeroboam había colocado 2 becerros de oro, uno en Betel, el otro en Samaria. De esa forma había tratado de evitar que la gente fuera al sur a adorar en Jerusalén. Era real para los profetas y el pueblo del reino del sur que Dios juzgaría a estos 2 becerros de oro del norte, y Dios ciertamente lo hizo. Sin embargo, también iba a juzgar al reino del sur, porque estaba cumpliendo el ritual de una religión muerta. Ellos pensaban que estaban bien con Dios, pero en realidad estaban viviendo en pecado. La práctica externa del culto no satisfacía al Dios vivo y verdadero, que demandaba un corazón limpio y una vida consagrada. En el día de hoy, estimados oyentes, amigo oyente, una de las cosas que está cortando el nervio de la vida espiritual, aún en las iglesias cristianas y conservadoras, son las vidas falsas y aparentes de algunos de sus miembros, comenzando por el pastorado, quienes creen y piensan que están agradando a Dios y sus corazones están bien lejos de Él. Hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo por gracia. Y por cierto, que es así. Esa es la única manera en que usted y yo hubiéramos podido salvarnos. Sabemos eso, pero no porque hubiésemos hecho algo a cambio, ni por nuestros méritos, sino que Dios en Cristo nos dio vida, gracia y misericordia. Si Dios no estuviera salvando por gracia, entonces no podríamos ser salvos de ninguna manera. Pero esto no quiere decir que al vivir por gracia debo vivir para mí. No, señores. Yo he de vivir para mi amo, para mi Señor. Vivir por gracia no quiere decir que Dios no nos juzgará a usted y a mí. Y esto tampoco quiere decir que usted, al ser salvo por gracia, puede interrumpir la vida espiritual de una iglesia, haciendo lo que quiere, introducir creencias raras o extrañas, ajenas al espíritu de verdad. Ezequiel atrajo muy poca atención con su historia sobre esas 2 mujeres, Ahola y Aholiba. Ezequiel estaba tratando con mucha gente obstinada, gente terca, y presentó esta parábola para llamar su atención. A veces los predicadores son criticados por utilizar temas sensacionalistas, temas actuales e impresionantes para sus mensajes, pero simpatizamos con ese esfuerzo por atraer la atención de las personas. Pero, ¿de qué otro modo puede conseguir llamar hoy la atención de la gente que está saturada por tantos anuncios, convocatorias y preocupaciones? De ahí que, en aquel tiempo, Ezequiel usó métodos poco corrientes para buscar atención al mensaje divino que traía exhortación y castigo. Y continuó el relato en el versículo 12 de este capítulo 23, que dice: se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Estas palabras se refieren a un evento histórico que tuvo lugar cuando el anciano rey Acaz ocupaba el trono del reino del norte. Acaz fue a Damasco
para entrevistarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y allí vio un altar que le impresionó. Entonces pensó que era el más hermoso que jamás había contemplado. Así que envió al sacerdote Urías el plano del diseño para poder hacer uno igual a este, como podemos ver en 2 de Reyes 16, 10, 18. No estaba tratando de mejorar la adoración al Dios de Israel, no, sino que transformó el templo dedicado a Dios en un títere vasallo de la religión pagana asiria, imitando su vil y menospreciable religión, hasta el punto de llegar a sacrificar a su propio hijo en el fuego. 2 de Reyes 16, 3, 4. Ahora, en este momento del relato de Ezequiel, la invasión babilónica estaba a punto de ocurrir. No había otra alternativa. Dios estaba juzgando tanto al reino del norte como al reino del sur, porque se habían alejado del Dios vivo y verdadero. Uno de ellos se implicó abierta y descaradamente en la idolatría, y el otro fingió adorar al Señor. Estimado oyente, estimado hermano, creemos que sería bueno que el pueblo de Dios prestara atención a la advertencia que Pablo escribió en 2 Corintios 13:5, que dice: examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Alguien podría preguntar, entonces, ¿no podemos creer en la seguridad de la salvación del creyente? Sí, sí podemos, por supuesto que creo, pero también creo en la inseguridad mostrada de quienes quieren pasar por creyentes. Una doble vida, una doble moral. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos si estamos practicando la fe verdadera o la hemos vuelto una fe simbólica de un grupo denominacional al que pertenecemos, y tristemente defendemos más el rótulo de ese grupo que al Señor Jesucristo. Cuando usted asiste a la iglesia, ¿adora en realidad a Dios o están muertos? ¿Se acerca usted más a Cristo? ¿Ama realmente a Dios? ¿Anhela fervientemente la presencia y llenura del Espíritu Santo en su vida? Él no desea recibir su alabanza. Él no desea recibir su servicio. Él no desea recibir obras sociales, ayunos, oraciones. No, Señor. A menos que le amemos verdaderamente. A menos que nuestro amor no sea un amor hipócrita. Y si amamos a Dios verdaderamente, entonces guardamos sus mandamientos y le buscamos en humillación y rendición. En Juan capítulo 21, el Señor le preguntó a Pedro: ¿me amas? Cuando Pedro pudo decir que le amaba en realidad con todo el corazón, de veras, no de palabras, entonces el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Solo a partir de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, vemos a un Pedro comprometido con la comunidad apostólica que estaba surgiendo en Jerusalén, y luego confirmado por el Espíritu Santo para anunciar oficialmente el mensaje de la gracia de Dios a judíos, israelitas, prosélitos gentiles, el día de Pentecostés en el aposento alto. Repasemos datos interesantes. Hubo 2 mujeres, hijas de una madre. Ezequiel 23 presenta 2 hermanas simbólicas, representando los reinos de Israel y Judá.
Esta historia de las dos hermanas no es una ilustración perfecta de la relación entre Dios e Israel. El Señor no tuvo dos esposas, nunca. Pero la historia de las dos hermanas es una descripción de cómo Judá siguió los pasos pecaminosos de Israel. Hay muchos paralelos entre Ezequiel 16 y 23. Ambos capítulos confrontan a Israel como una esposa infiel a Dios. Sin embargo, también hay diferencias importantes. El estado de ánimo establecido por las primeras líneas en Ezequiel 23 contrasta marcadamente con Ezequiel 16, 2, 5, que había evocado intencionalmente una gran capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos por la mujer abandonada en la mente de los oyentes. De todos modos, las mujeres presentadas aquí no deben ser compadecidas. Ezequiel establece un tema que se repetirá varias veces en este capítulo. Es que Israel fue infiel a Dios desde el principio, adorando ídolos en Egipto. Simbólicamente, su culto a los ídolos egipcios era como entregar sus cuerpos a esos dioses. Así lo describe ilustradamente el profeta en estas palabras: allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Mientras aún estaban en Egipto, Dios le dijo a Israel que abandonaran los ídolos egipcios, y no lo hicieron. Ezequiel 25, 8. Como se señaló anteriormente en Ezequiel 20, hubo varias evidencias de la idolatría de Israel en Egipto. La adoración del becerro de oro en el monte Sinaí, Éxodo 32, 1, 6. La idolatría practicada en Egipto: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué 24, 14. La elección de los dos becerros de oro como objetos de adoración por parte de Jeroboam, Primera de Reyes 12, 26, 33. Dios les dio a estas dos hermanas nombres simbólicos. La mayor, Ahola, que significa su propio tabernáculo, en el sentido que ella rechazaba el templo de Dios y el servicio que lo acompañaba. Tenía y buscaba adorar en su propio culto. La más joven era Aholiba, que significa mi tabernáculo está en ella, con el sentido de que ella era el hogar del templo de Dios y su servicio. Sin embargo, fingía dar culto. Estas hermanas le pertenecían a Dios por los principios de elección, redención y pacto matrimonial. Fueron madres de muchos hijos e hijas. La ciudad de Samaria es llamada la mayor porque precedió a Judá tanto en la rebelión y desobediencia contra Dios como en el cautiverio. Una vez más, Dios usó la idea de la prostitución para expresar simbólicamente la idolatría de Israel. En particular, el reino del norte de Israel se entregó a la idolatría desde el principio. Primera Reyes 12, 26, 33. Antes de que los asirios conquistaran a Israel, ella siguió su atracción por sus dioses, su poder, su protección y sus caminos. Esto repite una ironía expresada antes de Ezequiel, cuando el pueblo de Dios lo rechaza y abraza a los ídolos de las naciones. Él permite que esas naciones conquisten a su pueblo. Imaginamos al pequeño reino de Israel
mirando con asombro y envidia al poderoso imperio de los asirios. Aunque les temían, también notaron su poder y riqueza, su influencia y fama. Israel pensó que al adorar a los dioses de Asiria, al adoptar su moral y abrazar sus costumbres, ellos también podrían ganar algo de ese poder y fama. Ridículamente rechazaron su pacto con Dios y se entregaron a la idolatría, un culto depravado y demoníaco. Samaria no tenía verdadera fe en el Dios viviente, así que buscó a los asirios para que la ayudaran. La imagen aquí es la de una prostituta que busca un amante que la cuide, y el lenguaje es bastante gráfico. Samaria no solo dio la bienvenida a los soldados de Asiria, sino también a los ídolos de Asiria. Y la religión del reino del norte se convirtió en una extraña mezcla de ley mosaica e idolatría asiria. Segunda Reyes 17, 6, 15. Es decir, mezclaron lo santo con lo satánico. El obelisco negro de Salmanasar III ilustra a Jehú prostrándose ante el rey asirio. La fecha sería alrededor del 840 a.C., al comienzo del reinado de Jehú, y ofreciendo regalos, posiblemente con miras a comprar apoyo contra Hazael de Damasco. Segunda Reyes también describe el pago de tributo por parte de Israel a Asiria en los reinados de Manaén y Oseas. No hubo nada santo o siquiera espiritual en la atracción de Israel hacia los asirios y sus dioses. Fue puramente sobre una base carnal, materialista, inmunda, satánica. Querían ser atractivos y poderosos como ellos. Se mencionaron caballos y jinetes porque los asirios, al igual que los egipcios, usaron la caballería de manera prominente e imponente. Al hebreo nunca le había resultado fácil resistir las tentaciones y atractivos de civilizaciones más sofisticadas que la suya, ya fueran los poderíos militares y sus construcciones de Egipto o los apuestos galantes de los regimientos de caballería asirios. Su total falta de control se enfatiza con la triple repetición de "con todos" en Ezequiel 23:7. La idea de Ezequiel 23:3 se repite específicamente para Ahola, el reino de Israel. Empezó entregándose a los ídolos de Egipto y continuó entregándose a los ídolos de las naciones. Debido a que Israel se entregó a dioses e inmoralidades extranjeras, Dios permitió que fueran conquistados por esas naciones extranjeras. Era la manera de Dios de decir: me rechazas y codicias a estos, ahora debe ser conquistada por ellos y vivir bajo su yugo. A lo largo de las Escrituras se puede discernir que la retribución divina opera de tal manera que la fuente del placer pecaminoso se convierte en la fuente del castigo. Los amantes de Samaria se convirtieron en sus destructores. Cuando los asirios conquistaron Israel en el 722 a.C., ellos hicieron esto. Asiria humilló a Samaria e Israel, tomó cautivos a sus hijos y a sus hijas, y a muchos mataron a espada. Esto era bien conocido por los oyentes y lectores de Ezequiel,
ya que había sucedido más de 100 años antes. Samaria e Israel se habían convertido en sinónimo de escarnimiento bien merecido. Había al menos una forma significativa en la que los pecados de Jerusalén eran mucho peores que los pecados de Samaria. Jerusalén tuvo el ejemplo de Samaria para recibir advertencias y aprender. No lo hicieron. Vieron el pecado de Samaria y el juicio que vino sobre ella, pero siguieron de la misma manera. El enfoque está en la idolatría de Jerusalén con los dioses de Asiria, Babilonia y Egipto. Pero esa idolatría a menudo estaba relacionada con alianzas políticas reales o esperadas. Codiciaban a los dioses de estos grandes imperios, codiciaban su supuesta falsa protección. Al final, Jerusalén fue más depravada que Samaria. Ezequiel desarrollará ese tema a partir del versículo 16 del capítulo 23. Así como el reino del norte de Israel codició el poder, la riqueza, la fama y la influencia de los asirios, también lo hizo el reino del sur de Judá. Jerusalén se enamoró de los emblemas materiales y carnales de ese poderoso imperio de la misma manera que Samaria. Ezequiel 23, 5, 6. Ambas fueron contaminadas. Un mismo camino era el de ambas. El rey Acaz de Judá dio regalos e hizo una alianza con los asirios. Segunda Reyes 16, 7, 10. El profeta Isaías habló en contra de esta lujuria por los vecinos asirios. Ya era suficientemente malo que Jerusalén imitara los pecados de Samaria. Fue mucho peor que se diera su rechazo y rebeldía contra el Dios de Israel, el Salvador y Redentor. Los medios de comunicación de esa época le dieron a la gente de Jerusalén los incentivos para seguir la moral, las costumbres y los ídolos de Babilonia. Las imágenes de los caldeos los sedujeron a seguir sus pecados, tal como lo habían hecho antes con los asirios. Ezequiel 23, 12, 13. Los bajorrelieves y frisos eran decoraciones comunes en los palacios y templos de Mesopotamia. Quizás esta declaración fue una alusión a algunos enviados de Judea a Babilonia y vieron el testimonio de su gran poder demostrado en tales muros. Las ropas ricas son a menudo finas, cubiertas de la vergüenza más repugnante. Si cada traje de seda cubriera un alma santificada, sería un acto vistoso de valentía. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por permitirme compartir esta primera parte de Ezequiel 23. Sé que me darás permiso de compartir la segunda parte. Por eso te doy mil gracias. Permite que esta palabra llegue a nuestros corazones y que aprendamos más a estar preparados y escapar de los castigos que vienen a esta humanidad pecadora.